Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, abordamos temas vinculados a lo que son las tendencias de los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por apoyar y difundir este programa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la importancia de las cadenas de aprovisionamiento. Cuáles son los errores más comunes, cuáles son las prácticas sugeridas. Vamos a estar hablando de temas de selección de proveedores, de logística, vamos a estar hablando también de oportunidades de mejora para las empresas. Y en tal sentido vamos a iniciar el programa mencionando lo que es el momento económico-financiero, cuyo objetivo es explicar cuáles son las principales noticias económicas que hemos visto durante la semana, señalando, por ejemplo, que el Banco Central de Bolivia ha presentado lo que es el proyecto de ley del oro en ánimos de fortalecer las reservas internacionales del país. Y esto a raíz de que el tipo de cambio es una variable importante que actualmente y en el contexto que está Bolivia con un tipo de cambio fijo y anclado es importante mantener las expectativas. De otra forma, por ejemplo, una devaluación sería bastante complicado para el país, por lo tanto el ánimo fundamental es mantener la estabilidad cambiaria. Y con este proyecto de ley del oro hay dos objetivos básicos que se persiguen. El primero de ellos es fomentar a la compra de oro para luego fortalecer las reservas internacionales. Y por otra parte también existe el objetivo de básicamente eliminar el actual candado que se tiene en la ley del Banco Central. Establece de que para poder vender o pignorar el oro se necesita autorización de la Asamblea. Entonces con este proyecto de ley, si es aprobado, básicamente esa restricción sería eliminada. Estas fueron las principales conclusiones del momento económico-financiero. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en el programa del día de hoy. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. Continuando con el programa de Economía y Negocios, como habíamos mencionado, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre las cadenas de aprovisionamiento. En tal sentido, tenemos al magíster Esteban Arandia Pedrazas, quien es economista como formación básica, con una maestría en elaboración y evaluación de proyectos públicos y privados por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. De igual manera es docente de pre y de posgrado y es experto en negociación y cadenas de suministro, también llamados en inglés supply chain. Hoy en día estamos en la era que ha cobrado mayor relevancia el tema de las cadenas de aprovisionamiento. También, de igual manera, si vemos lo que ha sucedido durante la pandemia, lo que está sucediendo actualmente con las estructuras productivas y sobre todo logísticas que se han visto perjudicadas, esto ha repercutido a nivel mundial. De hecho, estamos viviendo algo que se conoce como estamos en un contexto de inflación global. El tema que vamos a estar abordando el día de hoy precisamente son las cadenas de aprovisionamiento. En tal sentido, estimado profesor, un agradecimiento por dedicarnos parte de su tiempo y su agenda en esta temática tan importante. Muchísimas gracias, querido doctor. Gracias por la invitación. Gracias a la universidad, que siempre está pendiente de poder estar a tono con las competencias que brinda
para que los recursos humanos cada vez estén más capacitados y puedan brindar mejores y mayores servicios al sector empresarial, al sector productivo del país. Es un placer para mí estar en esta sesión. Muchísimas gracias. Básicamente, cuando hablamos de lo que son las cadenas de aprovisionamiento o el supply chain, como se llama, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuáles son, un poco para hacer una introducción, cuáles son los principios generales que rigen el tema de las cadenas de aprovisionamiento? Convengamos que el sector empresarial en el mundo y en Bolivia siempre ha estado orientado principalmente a desarrollar aspectos y técnicas que mejoren el nivel de las ventas de las empresas. Y esto ha llevado a un mundo de altísimo grado de especialización. Y en este último tiempo es que los empresarios, los accionistas, están empezando también a girar lo que ya sucedió eventualmente en muchos otros países en el primer mundo, donde empiezan a mirar ya también no solamente la parte de los ingresos, sino empiezan a mirar el otro sector que es la parte de los gastos. Y cuando se analiza la parte de los gastos, pues por supuesto se define de que hay muchísimas posibilidades de mejorar y optimizar esos gastos. A partir de ahí, y dada, digo, entre todo lo negativo que ha significado esta pandemia para el área operativa, para las cadenas de aprovisionamiento en general, también ha sido un reto significativamente importante y probablemente en este último periodo se han desarrollado a un nivel que probablemente en la última década no había sucedido, dada justamente la necesidad de que las empresas necesitan estar operando, y esto ha sido una oportunidad. De hecho, en este último tiempo podríamos hablar de que las cadenas de aprovisionamiento están de moda en las empresas. Si nosotros revisamos el día a día, cuando las empresas están haciendo contrataciones de personal, siempre vamos a ver, por ejemplo, especialistas en planificación de demanda, especialistas en inventario, distribución, adquisiciones, comercio exterior. Siempre hoy en día es un mercado que está siendo más demandado que antes, y eso es una alegría porque eso permite de que las empresas en realidad tengan esa oportunidad de ir mejorando. Entonces, cuando hablamos de cadenas de aprovisionamiento, podríamos hacer una definición muy sencilla, que es ver el proceso que sufre un producto desde que se origina hasta que es consumido por el consumidor final, pasando por todas las etapas, pasando por la etapa desde los insumos que se necesitan para eventualmente ser transportados y fabricados en algún determinado lugar, para luego posteriormente también como productos finales ser distribuidos y llegar al consumidor final. Y eso parece muy sencillo cuando nosotros estamos hablando probablemente de industrias pequeñas o medianas, pero cuando ya hablamos de industrias que manejan demasiados artículos, probablemente 2.000, 3.000 artículos, esa cadena se convierte en más compleja, en poder administrar, poder optimizarlas, poder de que estén justo en el tiempo que lo necesitamos, con los niveles de stock que necesitamos y al precio más conveniente. Por lo tanto, la ciencia de la cadena de aprovisionamiento, la supply chain management, tiene que ver con cumplir esos retos para generar mayor valor no solamente a la empresa, sino en general a los consumidores, generar mayor valor agregado en términos generales también para el país. Si hablamos de las cadenas de suministro y la importancia que tienen para las empresas en nuestro país o en nuestro contexto, ¿cuáles son generalmente los errores que usualmente se cometen por parte de las empresas en temas de cadenas de aprovisionamiento? Bueno, nosotros en Bolivia en general cometemos todos los errores. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, los estudios que existen hoy día y los análisis comparativos versus América Latina o los países más desarrollados, bueno, estamos nosotros siempre, si no somos el último, somos el penúltimo en básicamente todos los indicadores. Y cuando nosotros empezamos a indagar en cuáles son probablemente los 3 principales problemas, vamos a encontrar uno de ellos es la planificación inadecuada de la demanda. Es decir, hoy en día las empresas están comprando o mucho o muy poco.
¿no? Y eso implica, obviamente, si tenés muchísimo inventario del producto, implica eventualmente, si son productos perecederos, pérdidas directas. Y de hecho es muy común que nosotros, por ejemplo, vemos en los supermercados que están al 2x1 o eventualmente están vendiendo a precios realmente bastante económicos versus un precio normal, y cuando nosotros vemos, el principal factor tiene que ver con la caducidad del producto. Por supuesto que tener un capital o una inversión en inventario, eso demanda también un costo, convengamos, y más el problema se agrava cuando no lo tenemos el producto, ¿no? Y cuando nosotros por ahí toda esa gestión que estamos manteniendo con nuestros clientes las extraviamos o las perdemos porque directamente nosotros hemos quebrado stock. Entonces, esos son uno de los principales problemas, ¿no? La planificación de la demanda. Otro problema fuerte que nosotros tenemos en Bolivia tiene que ver con, en general, el proceso de adquisición, el suministro, ¿no? Ya sea un suministro local o más aún se agrava cuando nosotros estamos hablando de suministros desde el exterior, ¿no? Y ahora en esta situación muy clara, nosotros de Asia hacia Bolivia, en la etapa prepandemia estábamos hablando probablemente de 45 a 60 días que nosotros podíamos disponer de un producto, y hoy día esos tiempos se han duplicado, incluso triplicados, no solamente respondiendo a aspectos que tienen que ver con logística o disponibilidad de transporte, sino también con la disponibilidad que tienen las fábricas para poder atender nuestros requerimientos. Eso, por supuesto, se ha convertido en caótico y su impacto es demasiado fuerte, probablemente incluso con esto también sea un factor relevante para el elevado nivel de inflación que existe en el mundo, eventualmente también en la región. Y el tercer problema tiene que ver con distribución, ¿no? Cómo nosotros podemos optimizar el costo logístico. Nosotros, cuando analizamos la estadística de costos, nosotros claramente podemos ver que Bolivia, por ejemplo, el costo logístico sobre el nivel de ventas ronda el 18%, cuando en la región promedio en América Latina está bordeando el 13%, y si nos comparamos con países desarrollados como Estados Unidos, el 8%. Entonces estamos hablando más del doble de costo logístico, y ese costo finalmente lo paga el cliente final, lo paga el usuario que consume ese producto, y por eso es que cuando nosotros vemos, ok, ¿por qué está este producto más barato en Estados Unidos que lo que cuesta en Bolivia? ¿Okay? Cuando ambos productos tienen un origen que probablemente sea China. Y la respuesta está justamente en la competitividad que tiene el empresario boliviano para poder poner ese producto al cliente boliviano o el empresario americano para poner ese mismo producto a su mercado, ¿no? Entonces, eso creería yo que son los tres principales problemas que nosotros tenemos en Bolivia respecto a las cadenas de aprovisionamiento y haciendo un análisis comparativo, ¿no? En función de esos problemas que existen en la cadena de aprovisionamiento, como el tema de una mala, digamos así, planificación de la demanda, problemas de suministro, disponibilidad, distribución, ¿qué podrían hacer las empresas para poder, para no cometer esos errores? Las empresas hoy día en Bolivia ya están tomando acciones. La principal acción que están tomando creo que es el camino adecuado. Primero es que necesitan tener recursos altamente especializados y capacitados en la gestión de sus cadenas de aprovisionamiento, y claramente nosotros podemos ver que hay mayor demanda de recursos especializados. Si nosotros analizamos el componente de los recursos humanos que están trabajando en las cadenas logísticas, realmente vemos una gran posibilidad de mejora, y eso es una esperanza para nosotros. El 42% de los recursos humanos que están trabajando en cadenas logísticas tienen formación solamente de grado de escolaridad de bachiller, el 20% con algún pequeño curso técnico.
Entonces estamos hablando que el 60% que maneja las cadenas de aprovisionamiento no es personal especializado, probablemente es gente que está aprendiendo en el momento, con lo que ello implique para la organización, por supuesto, costos elevados. Por lo tanto, eso es una gran oportunidad para las universidades, para la universidad pública, de poderse poner a tono con esa necesidad que tiene el empresariado boliviano para mejorar justamente estos indicadores que realmente nos ponen en una posición nada favorable, ¿no?, a los empresarios bolivianos y en general a Bolivia. Entonces podríamos señalar de que una estrategia importante, el pilar está basado en los recursos humanos. Por ejemplo, ¿qué podríamos, como ya entrando a lo que son las mejores prácticas para la cadena de aprovisionamiento desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es la situación usual? No sé si por ahí existe alguna encuesta o algún diagnóstico que nos pueda reflejar cuál es la situación en términos de tecnología para cadenas de aprovisionamiento con relación a la situación de Bolivia. En Bolivia, el sector privado, solamente el 18% de los empresarios bolivianos han implementado alguna solución de tecnología en sus organizaciones, desde el enfoque y las necesidades que nos da la cadena de aprovisionamiento, que la cadena de aprovisionamiento nuevamente tiene que ver desde los insumos para luego transportarse, para transformarse en la fábrica y poner a disposición de los consumidores finales. Solo el 18% han hecho alguna inversión. Y cuando nosotros analizamos de ese componente del 18%, ¿en qué han invertido? Vemos que más de la mitad está básicamente en el traqueo de las unidades de transporte, es decir, ese servicio que hoy día podemos conseguir para identificar dónde está el camión, ¿ok? Y nada más que ello. El resto, eventualmente con administración física del inventario, pero nuevamente siempre focalizado a alguna tarea operativa, probablemente no la más relevante de la cadena de aprovisionamiento como tal. Si nosotros hacemos un macheo de, por ejemplo, las soluciones de tecnología que tenemos para cadena de aprovisionamiento, por supuesto que el grado de desarrollo que hay a nivel mundial es bastante, diría yo, nutritivo. Tenemos muchísimo nosotros en Bolivia todavía para poder hacer implementaciones. Muchas ya están ofertadas, desde simulaciones, desde software para planificar todo lo que la empresa necesita comprar y proyectarse en el tiempo para justamente resolver los problemas que antes conversábamos. En la búsqueda, por supuesto, de que el producto esté con precios convenientes y que nos genere mayor valor para la empresa. Por lo tanto, en aspectos tecnológicos todavía tenemos muchísimo por desarrollar, pero no solamente como demanda que necesitan el empresariado boliviano, sino también como una posibilidad de oferta de servicios especializados en tecnologías diversas. Cuando nosotros, por ejemplo, querido doctor, evaluamos y nos comparamos Bolivia o Santa Cruz probablemente con Buenos Aires, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en Buenos Aires tenemos más de 60 centros de distribución logístico, con todos los software, con todo el equipamiento tecnológico que permite una optimización del inventario y de la ubicación geográfica de los productos, ¿no? Por supuesto, respetando todas las buenas prácticas de administración de los almacenes, y comparamos con Bolivia, nosotros vemos un gran nicho de posibilidades de desarrollo. Las empresas hoy en día se están concentrando, probablemente dada la necesidad, en hacer actividades de almacenamiento, en hacer actividades de distribución, en hacer actividades de carguío, de descarguío, de empaque, y descuidando probablemente el core business al cual está destinada dicha organización. Entonces eso da, y si nosotros comparamos con lo que ha sucedido en el entorno, o Colombia, o Perú,
o eventualmente Argentina o Chile, vemos una gran posibilidad de que las empresas dejen de dedicarse a hacer esas actividades secundarias o terciarias para subcontratarlas, ¿ok? Eso generando posibilidades de nuevos emprendimientos, emprendimientos por supuesto logísticos, y dedicarse plenamente a su actividad. Y hay un ejemplo claro. Apple, por ejemplo, hoy día no fabrica un solo iPhone, ¿ok? No fabrica un solo iPhone. Su core business de ellos es desarrollar tecnología. Y ellos tienen outsourcing, normalmente en China, ahora en India, dada toda esta situación de que las megafábricas, al haber estado colapsadas en este periodo de cuarentena, se han visto interrumpidas, y nuevamente sale ese concepto de el repensando, que se llama el justo a tiempo, para dejar esas megafábricas y pasar eventualmente a hacer relocalizaciones de fábricas, tal vez de menos envergadura, para tener mayor disponibilidad, con planes B o planes C, planes de contingencia en general que necesitan tener las cadenas de aprovisionamiento. Uno de los principales temas que deben abordar las empresas en temas de cadenas de aprovisionamiento es el tema de la selección de los proveedores, ¿no? Cuando hablamos de aprovisionamiento también hablamos de proveedores. Y cómo es posible que, cuáles serían las estrategias para que las empresas puedan identificar, por ejemplo, la diferencia de un buen o de un mal proveedor. Bueno, la Supply Chain Management hoy día nos da un bagaje de herramientas significativo, y en términos de uno de los eslabones que tiene que ver con el suministro, la adquisición, hace un foco muy importante en el proveedor, se focaliza en el proveedor, sugiere, y por supuesto de manera muy correcta, de que el proveedor ya no debe ser visto como eventualmente esa empresa que probablemente puede o no transaccionar con nosotros, sino es vista realmente como un socio estratégico. Y dentro de esa dinámica de socio estratégico sugiere muchísimas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es desarrollo de proveedores. Y el desarrollo de proveedores, que yo lo he experimentado en la empresa privada, que cuando nosotros no encontramos una solución de producto o de servicio disponible, o cuando la encontramos es casi de mercado monopólico o de mercado oligopólico, las empresas debemos desarrollar a los proveedores, debemos generar know-how, debemos transferir información, debemos transferir, incluso si tenemos la posibilidad, recursos financieros para que esos pequeños emprendimientos, esas pymes, esas MIPES, de pronto vayan desarrollando sus capacidades, y en el corto plazo nosotros podamos tener un proveedor que ha crecido al lado nuestro como socio de nosotros, pero que eventualmente tiene un altísimo grado de motivación para poder atendernos. Eso yo lo he experimentado con alguna empresa, y hoy día, hasta el día de hoy, después de casi una década trabajando, yo tengo a esos empresarios que han crecido gracias a la empresa madre, realmente tienen un nivel de agradecimiento significativo, tienen un nivel de preferencia en tiempos de producción o en costos, que realmente la empresa ahora valora esa inversión que ha hecho en desarrollar proveedores. Y sí, en definitiva, profesor, la ciencia del proveedor ya tiene que ver no solamente con ese nivel transaccional, sino de ir integrándonos, de ir también haciendo esa investigación de mercado de proveedores, donde nosotros podamos con nuestro proveedor llegar probablemente a un nivel de integración, lo que sucede con muchas compañías en el mundo, que en realidad, por ejemplo, si nosotros analizamos las plantas de Ford, vemos que sus proveedores realmente están dentro, incluso físicamente, de su espacio geográfico, y están integrados sus inventarios, y que cada vez que necesita la compañía para fabricar el producto pueda disponer de ese producto, y a partir de ese momento tomar realmente las obligaciones con el proveedor, y el proveedor de manera dedicada y exclusiva para nosotros poder generar un inventario sin que implique para nuestra organización un costo de stock o un costo de inventario. Por lo tanto, el empresario boliviano debe cambiar el chip de ver a su proveedor solamente al que eventualmente en algún momento puede llegar a transaccionar, y ver desde la óptica que es un aliado, que es un socio, que no solamente va a permitir generar
productos en tiempo y en precios adecuados, sino grandes procesos de transformación de valor en la compañía, como procesos de innovación. Nosotros, a partir de todo lo que nuestros proveedores nos ofrecen en términos de innovación, nosotros podemos traducir como procesos de innovación de nuestra compañía. Y eso ha sucedido en términos generales con muchísimos ejemplos, que en realidad sí el producto final se ve como un producto innovador, pero en términos generales esa innovación no viene de la compañía madre, sino que vienen de sus proveedores. Por lo tanto, ese cambio de mentalidad del empresario boliviano o del funcionario de la empresa o del administrador de la compañía debe de cambiar hacia nuestros proveedores y verlo realmente como aliados estratégicos. Entonces podríamos mencionar que a la hora de que una empresa deba elegir un proveedor, no solamente tendríamos que basarnos en el precio, no sé, más barato, por ejemplo, ¿no? Para la empresa, el costo más barato en realidad, el costo, ¿no? Sino tendrían que verse otro tipo de valores que podrían generar algún diferencial para la empresa e inclusive, ¿no?, con una perspectiva más de largo plazo, porque usualmente, como usted mencionaba, el desafío a cambiar el chip es que usualmente si yo tengo una empresa y tengo que seleccionar proveedores, me voy al más barato, ¿no? Ese es el principal criterio. Pero, ¿qué otros elementos podríamos recomendarle a las empresas cuando, por ejemplo, tienen que contratar a un nuevo proveedor? ¿Cuáles son los principios básicos que se deben seguir en esa lógica? Correcto. Muy acertada la lógica, porque es tan sencilla y es tan compleja poderlas aplicar en las organizaciones. Vamos a hacer dos separaciones. Una es que el nivel transaccional del día a día hoy en día está, bueno, y eso responde un poco también a cómo están constituidos los departamentos, las unidades de negocio dentro de las empresas y las capacidades que tiene el personal que administra esas funciones. Hoy en día la adquisición está vista eventualmente con el punto o en una fecha muy puntual. Si nosotros vamos a comprar, por ejemplo, alguna herramienta, nosotros comparamos las cualidades de la herramienta, comparamos los costos de la herramienta, eventualmente garantía, término de entrega, algunas disponibilidades al tiempo de hoy. Pero nos omitimos de que ese producto en realidad va a tener un tiempo de vida útil. Y ese tiempo de vida útil probablemente puramente desde el aspecto contable, nos va a decir, por el equipo de computación tiene 4 años o un vehículo tiene 5 años. Entonces nosotros la visión al momento de hacer adquisiciones debemos proyectarla al tiempo de vida útil. Entonces probablemente lo que hoy día es barato, en el tiempo de vida útil eso puede ser el doble de caro de que él inicialmente en teoría era más caro. Entonces primero cambiar la visión de la adquisición, pasar a la adquisición de hoy día, pasar a una visión del tiempo de vida útil, primero del producto o del servicio. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la visión que nosotros debemos de tener acerca del proveedor. El proveedor es posible que hoy día nos presente alguna solución que tal vez incluso nosotros ni siquiera hemos determinado ese alcance de soluciones que nos brinda el producto. Y eso tiene que ver con la tarea, y eso tiene que ver con una función muy importante. Hoy día los departamentos de adquisiciones están muy orientados a la tarea operativa, al que llegue el producto que alguien lo pidió, y está omitiendo las tareas y las actividades estratégicas. Una de ellas tiene que ver con cómo nosotros podemos evaluar a nuestros proveedores. Y cuando hablamos de evaluar a los proveedores, las buenas prácticas nos van a dar dos grandes dimensiones. La primera es la capacidad que tiene el proveedor de podernos atender. Si nosotros probablemente somos una compañía que demanda un volumen X, nosotros no prestamos eventualmente a la capacidad de producción que tiene esa compañía y terminamos cometiendo nosotros el error de colocar un pedido que la empresa no va a poder atender. Y eso tiene que ver con la dinámica de capacidad. O pedimos que nos distribuyan distintos puntos de la ciudad y nosotros no hemos identificado que ellos, por ejemplo, no tienen una cadena de distribución, que ellos tal vez tienen un outsourcing y en el outsourcing probablemente muchísima deficiencia y una ausencia de control, por lo tanto nos va a fallar el proveedor. Y esa no es
no es un error del proveedor, es un error de la compañía que decide tomar ese servicio. Y por otro lado está la dimensión de la motivación. Las empresas nos ven también a los clientes como clientes importantes y clientes no importantes. Por eso es que nosotros algunas veces en las empresas decimos, ok, ¿por qué esta empresa tan grande que puede vendernos tanto nos falla? Nos entrega siempre el pedido demorado, nos entrega el pedido con errores, nos entrega el pedido eventualmente erróneo. Entonces, esas dos grandes dimensiones tenemos que tenerlas muy claras y debemos, todas las empresas, evaluarlas anualmente. Pero no solamente para una característica de diagnóstico, sino sobre todo para que nosotros podamos hacer un proceso de feedback con nuestros proveedores, ver qué puntos estamos fallando, qué puntos se pueden mejorar y a partir de esos compromisos poder definir si nosotros como compañía decidimos cambiar de proveedor o en definitiva nosotros vamos a dedicar energía para poder superar esos problemas que tenemos con nuestros proveedores. Por lo tanto, esto que tiene que ver con evaluación de proveedores o investigación de mercado de proveedores probablemente sea una tarea que aún está ausente en la gran mayoría de las empresas. Una, porque no la conocemos y dos, porque el personal está con una carga operativa que no permite ver estos aspectos que son estratégicos. En el tema de la selección de proveedores, una práctica que también es común es la elección o determinación de garantías, ¿no? Las empresas cuando contratan un proveedor usualmente piden una garantía por el servicio que se les va a prestar. En esa línea, las empresas, ¿qué criterios de garantía se pueden adoptar frente a la selección de un nuevo proveedor? Claro, hoy día tenemos nosotros, cuando hablamos de garantía, pues tenemos que apoyarnos en aspectos legales, ¿no es cierto? Eso es lo tradicional en realidad. Hoy día, y un claro ejemplo son las instituciones públicas, ¿no? De hecho, sin boletas de garantía o sin pólizas de garantía, es básicamente imposible poder venderle al Estado. Pero tenemos que tener claro que esas dos opciones de garantía definitivamente tienen un costo. ¿Okay? No es lo mismo comprar un producto que va a tener ese tipo de garantía y la garantía no solamente aplica eventualmente al producto y a la calidad como eventualmente nosotros esperaríamos, ¿ok? Porque convengamos que cuando nosotros estamos comprando productos de ciertas marcas está implícita la garantía y no por el proveedor que nos las va a dar en Bolivia, sino porque en general las marcas, las grandes compañías que están en el mundo te ofrecen esas garantías sin importar a quién le compres en Bolivia. Entonces, lo triste es que nosotros en Bolivia estamos, sobre todo en el sector público, poniendo una serie de garantías que hacen que los pequeños no puedan ofertar los productos, que probablemente puedan ofertarlo con precios más convenientes y que los que sí pueden ofertar el producto necesariamente lo tengan que vender más caro por ese tipo de garantías que en realidad tiene que ver con cumplir contratos o cumplir con entregas de productos. Entonces, eso realmente, desde mi punto de vista, es trabajar sobre lo sencillo, sobre lo fácil. Lo complejo tiene que ver con nosotros poder hacer ese trabajo con nuestros proveedores de eventualmente integrarnos, de eventualmente llegar a un nivel y a un grado de asociación que permita que realmente te das cuenta que no necesitas poner ese tipo de garantías legales que en realidad llegan a incrementar el costo del producto, sino que eventualmente el nivel de desarrollo y el nivel de integración permite que, ok, si tu garantía de los recursos que vas a destinar a esa transacción va a ser el mismo producto, ¿ok? Es decir, hoy día me entrega, hoy día le pago, ¿no? Entonces eso nos da una garantía de que realmente haciendo las validaciones o las revisiones de los productos, de las mercaderías, nosotros vamos a decir, ok, está todo muy bien, damos conformidad y procedemos a pagar. Y si no tenemos no conformidad, directamente nosotros hacemos devolución de estos productos. Pero definitivamente eso no significa que eventualmente sea para el universo los productos. Es necesario
eventualmente tener algunas garantías, sobre todo para compras futuras, y definitivamente eso lo vamos a establecer en contratos. Y cuando hablamos de contratos y garantías, tenemos garantías de ejecución rápida, que son, por ejemplo, una póliza de seguro o una boleta bancaria, que tiene una ejecución administrativa y bastante dinámica, pero ambas considerando que tienen un costo. Las empresas que van a darnos ese tipo de garantía tenemos que tener claro que ese costo nos lo van a poner en el precio que ellos nos van a ofrecer para nosotros. Tenemos que ser conscientes de ello. Podríamos aplicar otro tipo de garantías, como por ejemplo incluso una letra de cambio, parte del contrato, que son igual administrativas de costos más bajos, pero siempre va a haber un litigio de por medio y va a haber un aspecto que puede ser traumático e incluso puede ser fatal para la relación que tenemos con nuestros proveedores. Yo recomiendo la mejor garantía que nosotros podemos tener y la más eficiente y la más económica es que nosotros conozcamos a nuestro proveedor, pero no solamente sus capacidades, sino incluso nosotros conozcamos al proveedor de nuestro proveedor para identificar esa cadena de aprovisionamiento que tiene ese proveedor que nos va a cumplir a nosotros y viendo lo saludable o no que puede ser esa cadena de aprovisionamiento, nosotros podríamos estar tranquilos porque el proveedor probablemente pueda cumplir. O si es una cadena de aprovisionamiento bastante compleja que no administra nuestro proveedor, entonces el riesgo puede ser más alto y ahí probablemente sí necesitemos hacer algún tipo de garantía que la legislación nos pueda resolver y nos pueda colaborar en caso de que nos produzcan daños económicos o para la compañía, ¿no? Sin duda alguna, una conversación bastante interesante donde hablamos de cadenas de aprovisionamiento en términos de tecnologías, en términos de procesos, en términos de recursos humanos, ¿no es cierto? Como bien sabemos, el programa de Economía y Negocios, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tiene la perspectiva de formar profesionales. En esa línea y vinculado a lo que son las cadenas de aprovisionamiento, ¿cuál sería el perfil profesional para el tema de cadena de aprovisionamiento? Usted nos mencionaba, nos daba una estadística, 2% de los encargados de cadenas de aprovisionamiento en las empresas tienen maestría, y por ahí también nos mencionaba incluso un perfil profesional bastante limitado por parte de las empresas. ¿Cuál debería ser el perfil de los profesionales para esta área en particular? Muy bien, sí, realmente aquí nosotros vemos, como yo mencionaba hace un momento, grandísimas oportunidades para todos los estudiantes de pregrado, para todos los estudiantes y profesionales de posgrado que se están preparando y formando en competencias que tienen que ver con cadenas de aprovisionamiento. Hoy día son muy pocas las compañías que tienen esa gerencia de logística o la gerencia de supply chain management o la gerencia de cadenas de aprovisionamiento. Por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad de desarrollo profesional. Y definitivamente, doctor, cuando nosotros analizamos ese componente, nosotros vamos a ver tres habilidades que probablemente son las más significativas y son las que justamente los empresarios han demostrado en la encuesta nacional logística que hizo el Estado Plurinacional de Bolivia para 2019, justo antes de la época de pandemia, y me atrevo a decir que hoy día eso debe estar todavía con indicadores más acelerados. Una de las funciones que necesita tener eventualmente el gerente de cadena de aprovisionamiento tiene que ver con especialización en comercio exterior. Convengamos que la mayoría de los productos que consumimos los bolivianos tienen origen de fabricaciones en otros países. Por lo tanto, especialidad en comercio exterior, comercio internacional, importaciones, incluso exportaciones, es hoy día una actividad muy demandada. Otros aspectos tienen que ver con logística integral, de qué manera se puede optimizar todos esos procesos, ¿no?, que sufren los productos, desde que son insumos básicos hasta que ese producto llega al consumidor final. Recordemos, y mencionaba yo hace un momento, en Bolivia ese costo logístico de transporte representa el doble de lo que significa para cualquier país promedio de Latinoamérica.
el doble. Por lo tanto, ahí tenemos muchísimo por mejorar. Y tercer aspecto tiene que ver eventualmente con tecnologías en logística. De qué manera los profesionales pueden llegar a incorporar tecnologías, no solamente en el inventario o en el traqueo de su producto, sino realmente en proyecciones de consumo, en integración de información que tiene que haber entre los niveles de inventario de nuestros proveedores, la demanda que nosotros vamos a tener, la capacidad de ese pedido de reorden para que llegue justo en el tiempo adecuado cuando nosotros lo necesitemos, para evitar que el empresario boliviano esté destinando demasiados recursos en tener volúmenes impresionantes de inventarios que finalmente se traducen en costos ocultos para la organización, inmovilizando capital cuando podríamos estar eventualmente siendo más productivos o siendo más eficientes entre las compañías. Entonces, comercio exterior, logística y tecnología son tres aspectos que son demandados por los empresarios bolivianos, ese pequeño grupo, digo yo todavía, de empresarios bolivianos que ha visto una gran posibilidad de mejorar sus compañías a partir de desarrollar sus cadenas de aprovisionamiento. Muy bien, en tal sentido, ya para ir concluyendo nuestra entrevista, ¿qué recomendaciones podríamos dar para los futuros profesionales que quieren especializarse en el área de cadenas de aprovisionamiento? Bueno, y una recomendación muy especial para los profesionales ligados a esta disciplina en nuestra querida Universidad Autónoma de Gabriel Moreno, tiene que ver con el profesional o el futuro profesional hoy en día tiene que investigar los diversos niveles de especialización que uno puede lograr en esto que se llama cadena de aprovisionamiento. Una de ellas, por ejemplo, es comercio internacional, y es una gran oportunidad que tienen hoy día los jóvenes de Santa Cruz o de la región, y que pueden venir hoy día a capacitarse a la Facultad de Ciencias Económicas. Pero por supuesto hay muchísimas especializaciones, incluso dentro del comercio internacional especializaciones. Por lo tanto, una primera recomendación al estudiante es visualice dónde usted podría llegar a especializarse y luego tome cursos de capacitación. Hoy día la universidad y en diversas plataformas digitales, básicamente sin costo, todo el tiempo de manera permanente hay capacitaciones abiertas y de altísimo grado de profundidad. Por lo tanto, especialícese para a partir de esa posibilidad, con toda certeza, en el corto plazo poder hacer ya sea un emprendimiento propio o participar de alguna empresa, alguna compañía que ya está establecida en Bolivia, y generar mayor valor agregado o para su negocio, para la compañía donde trabaja, y por supuesto de manera indirecta para el país y para la ciudad. Profesor Esteban Arandia, muchísimas gracias. Le agradecemos por su tiempo, por su agenda nuevamente, y esperamos tenerlo nuevamente acá en el programa para poder conversar sobre otro tema en particular relacionado con las empresas, con la negociación, como ya hablamos en una conversación previa. Hoy hablamos de las cadenas de aprovisionamiento. Realmente ha sido un honor. Muchísimas gracias. El gusto es mío, querido doctor, y muchísimas gracias a la comunidad universitaria. Esperemos que haya sido útil las recomendaciones. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos más con el programa de Economía y Negocios. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde el objetivo es dar a conocer principales actividades como también noticias desde la facultad. En tal sentido, se ha realizado nuevamente la habilitación de lo que es la evaluación docente. Y en esta habilitación docente, evaluación docente, mejor dicho,
lo que se realizan son dos cosas, ¿no? En primer lugar, los docentes realizan una autoevaluación de cómo han dictado sus materias durante el semestre, y por otra parte también los estudiantes de la facultad evalúan a sus docentes en ánimos de precisamente tener una métrica de lo que es la calidad académica. En tal sentido, vamos con los siguientes videos que nos van a mostrar en qué consiste la evaluación docente. La evaluación docente está habilitada para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sigue estos 3 simples pasos para evaluar a tus docentes en el semestre. Ingresa a tu perfil universitario con tu número de registro y contraseña. En la columna Consulta a estudiantes, busca la opción Evaluación académica. Selecciona las materias que inscribiste este semestre y llena la encuesta. De la misma forma, realiza con cada una de las materias que inscribiste en el semestre. Y listo, ya evaluaste a tu docente. Gestión con valor. La evaluación académica docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está habilitada. Le explicamos los pasos que debe seguir para evaluar las asignaturas que lleva en el semestre. Paso número 1. Ingrese a su perfil docente. Añada su código y su contraseña. Paso 2. Una vez ingresó a su perfil, en Consulta Docentes, dele clic en Evaluación académica. Ahora aparecerán las materias que dicta durante el semestre. Seleccione una materia y responda a la encuesta de cómo califica usted el desarrollo de la materia durante el semestre. Paso número 3. Una vez llenado la encuesta, dele grabar para que ésta sea registrada correctamente. De la misma forma, lo realiza en cada una de las materias que dicta en el semestre. Porque trabajamos para brindarles un mejor servicio. Somos FCEE. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre la importancia de la cadena de aprovisionamiento. Y como sabemos, una de las principales variables en las empresas que se toman en cuenta es el tema de las ventas, ¿no? Posiblemente las empresas siempre están orientadas a tratar de mejorar o incrementar sus ventas con el ánimo de, por lo tanto, tener mayores ingresos y mejorar su rentabilidad. Pero de igual manera es importante el tema de los gastos, el tema de la provisión, el aprovisionamiento y el tema de la selección de proveedores. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas es la mala planificación de la demanda, la cual puede conllevar a dos aspectos. Por una parte, cuando hay una sobreestimación de la demanda, usualmente las empresas lo que hacen es almacenarse o tener mayores niveles de inventario. Esos mayores niveles de inventario tienen costos, muchas veces los productos se pueden vencer y por lo tanto también se pueden generar pérdidas. Por otra parte, cuando las empresas no calculan o subestiman sus inventarios, lo que puede suceder es que van a tener problemas, por ejemplo, de pérdidas de ventas o también pérdidas de clientes, que al fin y al cabo también es un elemento negativo. Otro de los problemas que tienen las empresas están relacionados con lo que son los problemas logísticos, ¿no? Usualmente, y de hecho hay una encuesta de logística nacional que se ha realizado en nuestro país y también en comparación con otros países, por ejemplo en países desarrollados, estos países, sus empresas, en promedio el costo logístico es alrededor del 8%, por ejemplo si mencionamos el caso de Estados Unidos. Si mencionamos los costos logísticos en Latinoamérica, están alrededor del 12% de las ventas o ingresos de las empresas. Y para el caso de Bolivia, los costos logísticos representan el 18% de los ingresos de las empresas, ¿no? Por lo tanto, también esto repercute en lo que es el tema de la competitividad y básicamente
Una de las grandes oportunidades para que las empresas puedan mejorar en el tema de productividad, de cadenas de aprovisionamiento, en temas logísticos, es la inversión en tecnología, ¿no? En Bolivia solamente un 18% de las empresas utiliza tecnologías en temas de cadenas de aprovisionamiento, por lo tanto aquí hay una oportunidad también importante. Otro elemento importante vinculado desde la perspectiva de los recursos humanos es tener un personal más especializado en el tema, en temas tales como comercio internacional, comercio exterior, logística integral y desde luego tecnología en logística. Una de las grandes decisiones que deben tomar las empresas es el criterio para poder seleccionar los proveedores, ¿no? Usualmente la principal garantía para elegir a un buen proveedor es conocer al proveedor. No solamente conocerlo como tal, sino también conocer al proveedor del proveedor. Los niveles de especialización en temas de cadenas logísticas es una tarea y una oportunidad que tienen las empresas en Bolivia. Estas fueron algunas de las principales conclusiones que tuvimos en el programa del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos puedan acompañar nuevamente. Recordamos en nuestra sesión de los días sábados a las 8 de la noche por canal Televisión Universitaria, Canal 11, y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias. Economía y Negocios llegó gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.